Buenos días. Vamos a la palabra del Señor. El Evangelio según Juan. Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 3. Cuando lo tengas, me das un fuerte amén, por favor. Juan capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios soberano, delante de ti venimos humillados. Delante de ti venimos, Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra iniquidad, reconociendo nuestras culpas. Padre, ¿quién puede acercarse al trono de la gracia si no le ha sido dada invitación? ¿Quién puede permanecer ante tu santa presencia sin ser consumido por tu santidad si tú no le has limpiado y lavado? Por eso es un privilegio estar aquí. Por eso nosotros, gracias al sacrificio de Cristo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir la gracia que necesitamos, la consolación, la fortaleza, la guía. Padre, pongo delante de ti la iglesia, porque es tu iglesia, es tuya. Es tuya, amado Jesús. Tú la compraste con precio de sangre, no con plata ni oro, sino con tu preciosa sangre. Clamo en el nombre que está sobre todo nombre, tu santo nombre, Jesús. Que tu palabra nos llene en la mañana de hoy. Señor, y me presento delante de ti como una vasija vacía, pidiéndote, Señor, muestra tu gloria a través de mí. Lléname para que tú seas glorificado. Porque qué honra o qué gloria tiene la vasija. Bendito Dios, derrama de la sabiduría de tu espíritu sobre mí para poder transmitir tu palabra con fidelidad. Y toma la palabra, Espíritu Santo, y penetra cada corazón y cada mente en esta mañana. Hoy reconocemos tu autoridad y confesamos que tú eres el creador del universo, a quien la creación debe adorar y a quien la creación rendirá cuentas. Háblanos, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Juan capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es uno de los versículos más famosos de toda la Escritura, Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice la Reina Valera. El amor de Dios es una de las cosas más incomprensibles para el ser humano, que por naturaleza es egoísta, que por naturaleza no ama, que por naturaleza solo piensa en sí mismo. Y tenemos aquí en este versículo 16 encerrado la explicación del amor de Dios y la manifestación del amor de Dios, diciéndonos: Dios amó tanto al mundo, de tal manera, es tan grande el amor de Dios por el mundo, que entregó a su único Hijo, al unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Dice la Escritura que hay un propósito en esta manifestación del amor de Dios, y ese propósito es que el que crea en Él no se pierda. Hoy vamos, por la gracia del Espíritu Santo, a escuchar una predicación titulada El amor no calla. El amor no calla.
Y voy a predicar algo que me encanta porque fui muy ministrado por el Espíritu Santo esta semana. Como hace rato no sentía yo que el Señor con una palabra me movía el piso y me ponía a pensar en lo que estamos haciendo y en las prioridades. Y creo que tiene que ver justamente con lo que como iglesia estamos llevando a cabo, preparando la revolución de la cruz. El amor de Dios, el amor de Dios, el amor no calla. Estamos viviendo una época donde se nos dice que la manera de amar es ser tolerantes, en que la manera de mostrar amor los unos por los otros es simplemente dejando que cada quien sea lo que quiera ser, que cada uno haga con su vida lo que le parezca. Vivimos tiempos en los cuales decir que algo está mal es una muestra de odio, es una muestra de aborrecimiento a los demás, es una muestra de no amar precisamente. Los cristianos genuinos, los verdaderos hijos de Dios, somos tildados de gente de odio, de gente que no quiere a nadie, de gente que odia a todo el mundo. Y voy a hacer un paréntesis para llamar la atención porque tristemente algunos que se identifican como cristianos hacen eso. Algunos que se identifican como cristianos odian a todos los que no están dentro de la iglesia, quisieran que desaparecieran de la faz de la tierra, los aborrecen. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que Dios ama a todos aquellos que están en este momento perdidos. Dios ama a todos aquellos que en ese momento tienen sus almas fuera del libro de la vida. Sus nombres no están escritos allá y si muriera en el día de hoy, enfrentarían el fuego eterno, el infierno. Pero Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo manifiesta Dios su amor? ¿De qué manera Dios manifiesta su amor? Y vemos que el amor de Dios se manifiesta en entregar a su hijo Jesucristo. Pero hay una cosa que tenemos que recordar y es sobre lo que va a girar la prédica en la mañana de hoy. Es que Cristo vino y no solamente fue a la cruz, sino que Cristo habló. Cristo habló. Tienes que comprender esto para poder entender todo lo que Dios nos quiere decir en la mañana de hoy. Porque algunas veces pensamos que únicamente es el sacrificio de Cristo y no hay que hacer absolutamente nada más. Pero Dios dio a su Hijo, a su unigénito, el monogenes, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero como nos lo dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿y cómo creerán en aquel de quien nunca han escuchado? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo creíste tú, amado hermano? Tú creíste porque alguien te habló de Jesucristo. Tú creíste porque alguien te habló de tu condición espiritual. Tú creíste porque fuiste expuesto a la verdad del evangelio. Por eso dice la escritura aquí en el verso 16, dio a su hijo para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado hermano, porque la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo es eficaz únicamente en aquellos que creen. Para aquellos que no creen, para aquellos que rechazan el nombre del Señor Jesucristo, para aquellos que no aceptan el evangelio, la cruz de Cristo únicamente va a añadir más juicio, más condena el día que se presenten delante del trono blanco. Es lo que tenemos que comprender porque hay la manifestación del amor de Dios, pero el amor de Dios se manifestó también desde el momento en que Cristo comenzó a hablar. Vamos a estudiar este pasaje, este capítulo 3, para ver la manera en que Dios comienza a manifestar su amor, porque cuando vemos el versículo 16 aislado, nos perdemos de vista de qué manera Dios manifiesta su amor y de qué manera la iglesia debe reflejar el amor de Dios a este mundo caído, de qué manera la iglesia debería acercarse a todos aquellos que hoy están en la más densa oscuridad. Amén. Juan capítulo 3 nos narra una de las historias más tremendas, la historia de un fariseo que se acerca al Señor en medio de la oscuridad. Un fariseo que había comprendido que este hombre nacido en Belén, llamado Nazareno, que caminaba por las calles de Judea, que caminaba por la región de Galilea, haciendo milagros, era el Mesías. Aunque todos sus copartidarios, todos sus miembros del Sanedrín, todos sus compañeros en el Sanedrín lo rechazaban. Este hombre llamado Nicodemo
había entendido, había estudiado las Escrituras, había comprendido que solamente el Mesías podría llevar a cabo tal cantidad de milagros, que solamente el Mesías podría decir lo que Jesús decía. Dejemos que la Escritura nos hable. Verso 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Quiero enmarcar esto, iglesia, porque este no era un hombre ignorante, era un fariseo. Los fariseos se caracterizaban por ser de las castas sacerdotales, una de las castas más apegadas al cumplimiento de la ley mosaica. Eran dados al estudio de la Escritura, eran hombres dedicados a estar siempre en medio de la palabra de Dios en los servicios religiosos. Era un líder, no era cualquiera de los religiosos, era uno de los líderes, era uno de los reconocidos, este hombre Nicodemo. Y una noche fue a hablar con Jesús. No fue en el día porque sentía temor de los fariseos. No fue en el día porque sentía vergüenza de acercarse a Jesús, aunque había reconocido, como el texto nos lo va a decir, que este Jesús era el Mesías. Sin embargo, va y lo busca en la noche. Va y se acerca a él en medio de la oscuridad, cuando nadie lo podría acusar, cuando nadie se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Este hombre religioso tiene un conflicto en su corazón. Este hombre ha sido inquietado por el Espíritu Santo para buscar y decirle que se acerque a Jesús. Jesús le ha llamado con su predicación. Jesús le ha llamado con sus milagros que autentifican su ministerio. Sin embargo, este hombre tiene una lucha, la lucha de su posición, la lucha de su conocimiento bíblico, la lucha de sus compañeros diciendo, ese Jesús es un blasfemo, ese Jesús no viene de parte de Dios, ese Jesús hay que matarlo. Sin embargo, hay un conflicto en el interior de Nicodemo que lo lleva a buscar a Jesús. ¿Sabes? Todos en algún momento tuvimos ese conflicto. Todos en algún momento comenzamos a cuestionarnos si lo que habíamos creído hasta un punto de nuestra vida era la verdad, o si lo que comenzamos a escuchar de la boca de otros creyentes era o no era cierto. Comenzamos a sopesar nuestra vida en torno a si verdaderamente iríamos al cielo al momento de morir. ¿Sabes? El 90% de la gente que está en la calle piensa que al morir va a ir al cielo. El 90% de las personas que estaban participando en el carnaval creen que van para el cielo. El 90% de la gente que está en las sectas cree que va al cielo. Y digo el 90% por no ser absolutista. Pero el gran engaño que tiene el hombre el día de hoy es que cree que a pesar de que vive en rebeldía contra Dios, Dios lo va a llevar al cielo. Pero un conflicto comienza a desarrollarse en el corazón de Nicodemo, en la mente de Nicodemo. Comienza a sopesar lo que ha creído, comienza a sopesar lo que ha escuchado de sus compañeros con lo que están viendo sus ojos. Hay algo en su interior que lo mueve a acercarse a Cristo. Hay algo en su interior que lo mueve a acercarse al Mesías. Y eso, amados hermanos, es la obra del Espíritu Santo de Dios. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Si tú viniste a la iglesia por primera vez o la primera vez que asististe a la congregación, fue porque hubo un conflicto en tu interior. Aunque no estabas de acuerdo con todo, aunque no lo creías todo, aunque no lo conocías todo, algo te dijo, tengo que verificar. Tengo que acercarme. Y no lo publicaste en las redes sociales. No dijiste, mañana voy para la iglesia. No lo publicaste porque de hecho tal vez sentías vergüenza. Y tal vez el primer día que fuiste no le contaste a nadie. Y si alguien de la casa te preguntó para dónde vas, a hacer una vuelta. Ya vuelvo. Tenías vergüenza. Y si fuiste ese domingo y quisiste volver al siguiente y te preguntaron, oye, ¿para dónde vas otra vez? A una reunión, pero te daba cosa. Te daba temor, todavía había conflicto en tu interior cuando te acercaste. Porque a veces somos muy duros con Nicodemo, pero Nicodemo nos representa a la gran mayoría. Rabí le dijo, la palabra rabí significa maestro. Era un título que se le daba únicamente a los grandes maestros de Israel. Que Nicodemo, líder religioso de los fariseos, le dijera rabí, reconocía algo tremendo de la boca de Nicodemo estaba saliendo. Tú eres rabí, sin embargo vengo a ti en la noche avergonzado. Sé que eres el Cristo. Sé que lo que dicen de ti es verdad, Jesús. Sé que Jesús vivió. Mucha gente que está fuera del evangelio escucha hablar de Jesús y dice, Jesús, sí, yo sé que un hombre de Dios. Yo sé que fue a la cruz. Saben muchas cosas, pero tienen vergüenza. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos.
Hay una cosa muy reveladora en la expresión de Nicodemo, porque dice, todos sabemos. ¿Quiénes eran todos? ¿De quiénes estaba hablando Nicodemo? ¿Quiénes eran todos los que sabían? ¿Sabes? Nicodemo estaba diciendo algo, ¿sabes? Todos los fariseos sabemos que en verdad vienes de parte de Dios. Todos conocemos que vienes de parte de Dios. Sin embargo, queremos apedrearte. El conocimiento intelectual no salva. El conocimiento intelectual condena. Cuando hablo de conocimiento intelectual, estoy hablando del conocimiento intelectual de Cristo. Saber las doctrinas, conocer el Evangelio, poder ubicarlo, decir, voy primero a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Luego voy a Isaías, capítulo 53. Luego me devuelvo, hermano, eso no salva absolutamente a nadie. Ahora, si no conoces eso, tampoco eres salvo. Amén. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Saber que Cristo fue a la cruz, saber que Cristo fue sepultado, saber que Cristo se levantó de entre los muertos, no salva. No salva. Es lo que tienes que entender, porque sigo viendo, sigo observando cómo estamos en una época donde ha habido un despertar por el deseo de conocer la Escritura. Sin embargo, muchos de los que han entrado en ese despertar de conocer la Escritura lo han hecho para profundizar su condenación, para morir, porque se han convertido en nuevos fariseos. Gente llena de conocimiento bíblico, gente llena de teología, gente llena de doctrina, pero vacía del Espíritu Santo de Dios. Gente que confía en su intelecto, gente que confía en sus obras, gente que no confía en el poder de la oración, gente que cree que saberse las doctrinas cardinales lo van a llevar al reino de los cielos. Mira lo que dice acá. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. El Antiguo Testamento era muy claro en reconocer que el Mesías, o en anunciar más bien que el Mesías haría obras que autentificarían su ministerio. Milagros que solamente podría hacer el Mesías. Tal vez te has preguntado, no sé, ¿por qué tanta gente ciega sanó el Señor Jesucristo? Porque anunció la Escritura que el Mesías le abriría los ojos a los ciegos. Eran cosas que no había hecho ningún profeta. Eran cosas que no había hecho nadie. Lo iba a hacer únicamente el Mesías. El Mesías devolvería también la capacidad auditiva, la capacidad de hablar, y el Señor hizo muchas veces eso, porque autentificaba su ministerio. Eran las credenciales. Si alguien dudaba de su predicación, podían ver sus obras. Las obras eran simplemente la credencial, decir, mira, yo soy el Mesías. Nicodemo reconoció esto y dijo que los fariseos lo sabían. Las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios está contigo. Amado hermano, los milagros son una gran bendición. Dios obra milagros todos los días. Dios sigue obrando milagros en el día de hoy. Pero los milagros no salvan. Los fariseos vieron los milagros. Los fariseos reconocieron los milagros y aún así mataron al Señor Jesucristo. Porque cuando Pedro predica en Hechos, capítulo 2 y 3, dice con claridad, ustedes mataron al Señor Jesucristo. Ustedes mataron al Mesías. ¿Quiénes lo mataron? Estos hombres de los que está hablando Nicodemo. ¿Por qué tanta gente va a estas campañas de sanidad? Muchos son milagros falsos, pero pensemos en algún momento de un milagro obrado allí. Y no pasa nada en sus vidas porque los milagros no salvan absolutamente a nadie. Herodes, quien se alió con Poncio Pilato para humillar al Señor Jesucristo, le puso un traje real en burla. Dice la Escritura que quería ver a Jesús hace mucho tiempo porque quería ver al Señor haciendo un milagrito. Veía a Jesús como un milagrero, como lo ven muchas personas en la iglesia cristiana el día de hoy. Alguien que hace milagros. Eso no salva. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo, son la prueba de que Dios te ha enviado. Son las pruebas de que vienes de parte de Dios. Jesús le respondió, te digo la verdad. ¿Cuál es la palabra del Señor? Te digo la verdad. Jesús comienza a hablar.
Hay una inquietud de parte del Espíritu Santo. Hay un conflicto interno en Nicodemo. El Señor sabe, el Señor Jesucristo conoce el corazón de Nicodemo, porque de hecho el versículo 24 del capítulo 2 nos dice, pero Jesús no confiaba en ellos, es decir, una cantidad de gente, porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Jesús sabía cómo era Nicodemo, y por eso es importante leer los evangelios y leer toda la Biblia, tratando muchas veces de obviar los capítulos para que comprendas, porque esto viene pegado. Jesús sabía cómo era Nicodemo. Jesús estaba viendo el mismo conflicto en Nicodemo. Sabía que en su corazón había una lucha. ¿Es este el Cristo? ¿Es este el Mesías? ¿Le voy a seguir? ¿Qué voy a hacer con este hombre que afirma ser el Hijo de Dios y que afirma que solo a través de él hay salvación? Dios, el Señor Jesucristo, le habla a Nicodemo, no calla. Vio un conflicto en Nicodemo y no le dijo, bueno, Nicodemo, vas por buen camino, sigue ahí. Que es lo que muchas veces hacemos nosotros cuando encontramos a alguien inquieto en el evangelio. Vas bien, vas bien, vas bien, camina. No, ¿sabes qué hizo Jesús? Habló. Te digo la verdad, porque el amor habla. El amor no calla. El amor no es tolerante con el pecado. El amor muestra la verdad. Jesús le dice a Nicodemo, te voy a decir la verdad, Nicodemo. ¿Por qué te voy a decir la verdad? Porque te amo. Porque te amo, te voy a decir la verdad. Te digo la verdad. El Señor no miente. La palabra es la verdad. Te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O como dice la Reina Valera, a menos que nazcas de lo alto, que es exactamente lo mismo que expresa el apóstol Juan en su primer capítulo. Estos no nacen de la iniciativa humana, no nacen de carne ni sangre, sino del Espíritu. A menos que nazcas de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, quiero que entiendas esta expresión. Cuando Jesús dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ¿qué le estaba diciendo a Nicodemo? Tú no has nacido de nuevo. No le dice, como naciste de nuevo, le dice, a menos que nazcas, a menos que pase esto, a menos que suceda esto, a menos que hagas esto. Es lo que está diciendo el Señor y le antepuso, te digo la verdad. Escúchame, Nicodemo, porque te voy a decir la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios, porque verlo y entrar es exactamente lo mismo. Ahora, ¿a quién le dijo eso el Señor? A Nicodemo, un líder reconocido en medio de Israel. Un hombre de letras, un hombre con conocimiento bíblico, un hombre que se la pasaba, su vida giraba en torno a la religión. Y sin embargo, el Señor le acaba de decir algo tremendo, Nicodemo, tú estás condenado. ¿Cómo le dices que está condenada una persona y eso es una muestra de amor? Es una muestra de amor. Es precisamente esa muestra de amor. El Señor le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, si mueres el día de hoy, arderás en las llamas del infierno. Nicodemo, si mueres el día de hoy, no verás la gloria de Dios, verás la ira de Dios, Nicodemo. A menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo ve la cultura cristiana actual y cómo ve el mundo la respuesta del Señor Jesucristo? Es odio. ¿Cómo te atreves a decirle a alguien que está condenado? ¿Cómo te atreves a decirle a alguien que se va para el infierno? ¿Cómo se te ocurre decirle a alguien eso? Y menos cuando es el término que usan nuevo en la iglesia es un buscador espiritual, alguien que anda buscando. ¿Cómo le contestas con eso? Bueno, esa es la manera del Señor Jesucristo y es el marco para 3:16. Es el marco para el versículo que se pegan todos. Dios es amor, Dios es amor. Amado, Dios es amor, pero el amor no calla. El amor habla, el amor dice la verdad, el amor confronta, como lo vemos acá. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Sabes? Esta es la respuesta que escuchamos cuando le hablamos a una persona que se considera buena, y es el 99% del mundo. Y le dices, bueno, si mueres el día de hoy, ¿para dónde iría tu alma? ¿Para el cielo? Y lo confrontas y le dices, no, no vas para el cielo, ya me voy para el infierno. Sí, amado, eso es lo que te quiero decir. Si mueres el día de hoy, vas para el infierno. ¿Qué quieres decir? O sea, me estás diciendo que estoy condenado. Yo no estoy condenado, yo voy para el cielo.
¿Me estás diciendo que mi antepasado que murió de esta manera está en el infierno, va para el infierno? Eso es lo que me quieres decir. Y si hablas con alguien que está en una iglesia cristiana, pero que no conoce verdaderamente el evangelio y se la pasan haciendo muchas obras en el nombre del Señor Jesucristo, le estás diciendo lo mismo. Mira, la doctrina que estás es errada. No, yo soy cristiano, pero no conoces el evangelio. Si no conoces el evangelio, hermano, estás condenado, no importa cuántos años lleves yendo a una iglesia cristiana. Este era Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Algunos han pensado que Nicodemo estaba pensando literalmente en cómo volver a entrar en el vientre de su madre, pero Nicodemo es un hombre ilustrado, es un hombre inteligente, es un hombre que conoce la Escritura, sabe que físicamente es imposible ya un hombre de unos 60, unos 70, unos 50, lo que sea, entrar en el vientre de una mujer. Él está haciendo una pregunta espiritual redactada en términos humanos. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Lo que está diciendo es, ¿cómo me dices a mí, maestro de la religiosa, que debo empezar de cero? No, yo ya soy salvo. Es lo que está diciendo. Muchas veces leemos rápido y pensamos que Nicodemo está tan ciego que está pensando en acurrucarse y meterse en el vientre de su mamá, que a esta altura del partido probablemente ya había fallecido. Nicodemo sabe de qué está hablando. Nicodemo le está respondiendo al Señor Jesucristo, le está diciendo, no, mira, yo ya soy un hombre mayor en la fe. Yo soy un hombre maduro espiritualmente hablando. Yo ya conozco lo necesario. Yo ya he vivido suficiente. Yo ya sé lo que debo hacer. ¿Cómo pretendes? ¿Cómo me dices? ¿Cómo es posible que vuelva yo a iniciar? Que vuelva yo a verme como un aprendiz. Sin embargo, lo primero que le dijo al Señor Jesucristo fue que, Rabí. Decimos que Él es el maestro, pero no estamos dispuestos a escucharlo. Decimos que es el Señor, pero no estamos dispuestos a obedecerlo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no me obedecen. Jesús le contestó. ¿Qué hizo Jesús? ¿Hizo un milagro? No hizo un milagro. ¿Se transfiguró? No se transfiguró. ¿Qué hizo? Habló, le contestó. El amor no calla. Habló nuevamente el Señor. Te digo la verdad. Mira, Nicodemo, todo lo que has creído son ¿qué? Mentiras. Nicodemo, estás engañado. Yo te voy a decir la verdad. El verdadero amor no calla. El verdadero amor, pero no solamente no calla, sino que dice ¿qué? La verdad. ¿Cuántas veces tal vez te has sentado a hablar con alguna persona que está condenada, que tú sabes que está condenado porque adora a la Virgen o porque está en una secta que está desviada o porque sabes que es un falso cristiano y te dice, o sea, ¿tú crees que si yo muero hoy me voy para el infierno? Y dices, bueno, no sé, igual Dios es soberano. Le engañaste, le engañaste. Le engañaste por evitar un conflicto. Le engañaste por evitar un mal rato. Le engañaste por evitar un problema. Amado hermano, pero el amor no calla, pero no solamente no calla, sino que dice la verdad. Dice la verdad. Y quien no está en Cristo, está condenado. Si te acerca a alguien que estimas mucho, que conoces desde la infancia y te dice que está siguiendo el hinduismo o el budismo, o sea, tú me dices que me voy para el infierno. Jesús es un maestro de amor. Los budistas hablan de Jesús, ¿sabías? Lo tienen como un maestro iluminado. Bueno, igual Dios, o sea, no está bien. No es el verdadero amor. Te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del Espíritu, porque es que el que es del Espíritu es Espíritu. Le reafirma. O sea, el Señor le dijo algo a Nicodemo, sí, Nicodemo, ¿me entendiste? Bien. Lo que estás entendiendo es lo que te estoy diciendo. Nicodemo, estás condenado. Nicodemo, en ese momento tu religión no te sirve absolutamente para nada. Tu título de fariseo no te sirve para nada.
el apego estricto a la ley de Moisés y todas las tradiciones que se han inventado no te sirve absolutamente para nada. En este momento estás al nivel de las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Que de hecho el Señor en algún momento llegó a decir, las prostitutas y los recaudadores van delante de ustedes. Le echó toda su teología abajo. Amado, ¿tú sabes por qué la gente se molesta tanto cuando le decimos que si no es a través de Cristo el arrepentimiento se va para el infierno? Porque todo el mundo tiene teología. Toda persona, sin importar si ha asistido a la iglesia, tiene una teología propia. Todos han hecho una teología y todos han creado un Dios a su imagen y a su semejanza. Todos han creado un Dios que les dice qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Pero ese Dios obedece a sus mandatos. Ese Dios está sometido a lo que Él desea. Ese Dios le aprueba lo que Él le gusta hacer. Y cuando tú le dices que no, estás derribando sus altares. Estás derribando todo lo que Él ha adorado. Estás derribando todo lo que Él ha creído. Hay molestia. Hay molestia, lógicamente. Pero el amor no calla. Amén. Verso 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del espíritu. O sea que el Señor Jesucristo comenzó a hablar otra vez de bebés. No. La conversación está dándose entre un teólogo de Israel y lógicamente el mayor teólogo del universo, el Señor Jesucristo. No están hablando de bebés, están hablando, los dos saben de qué están hablando. Y cuando el Señor dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo, está diciendo algo tremendo. El esfuerzo humano solo produce resultados humanos. La religión, las prácticas que el hombre ha desarrollado, solo pueden reproducir ¿qué? Más carne. No tienen efecto sino para esta vida. No pueden producir a alguien espiritual. El esfuerzo humano de nada sirve delante del Señor. Las obras de nada sirven el día del juicio. Por eso es muy clara la teología. Solo por gracia se es salvo. Solo por gracia se es salvo. Para que ninguno se jacte. Es lo que le está diciendo. Ahora, quiero que pienses en Nicodemo. Nicodemo era un hombre fariseo. Los fariseos eran exageradamente apegados a la ley. Y cuando digo exageradamente no es porque la ley sea mala, sino porque ellos desarrollaron muchas tradiciones. Una de las que, por ejemplo, vemos en conflicto con el Señor Jesucristo, la tradición de no lavarse las manos antes de comer. En la ley de Moisés, el sacerdote debía lavarse las manos antes de entrar a ministrar. Solo el sacerdote. Los fariseos vieron eso y dijeron, podemos aplicar esto a todo el pueblo. Y no solamente cuando vayan al templo, sino a todo lugar, cuando van a comer, y quien no se lave las manos es impuro. Y ellos comenzaban a mirar cómo podían extender la ley a más cosas a fin de poner más cargas, y sentirse más santos. Pero eso no produce salvación, ni produce santidad. Eso produce orgullo y legalismo. Por eso cuando tú comienzas a pensar en, ¿qué más hago? A ver, si me tomo el agua por este lado, ¿será que el vaso de plástico es pecado? ¿Necesitaré uno de vidrio? Estás comenzando a sumarle cosas a la doctrina de salvación. Y lo que viene del hombre solo produce carne. El ser humano solo puede reproducir vida humana. Pero la vida espiritual nace, proviene, tiene su origen. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Mira, Nicodemo, no hay manera de que tú te salves. El Señor le está diciendo algo tremendo. Deja el engaño. Deja de pensar que Dios en ese momento te va a meter al cielo porque te has abstenido de comer cerdo o te has abstenido de comer ciertos animales o has guardado el sábado o tienes una cantidad de versículos, cajitas con versículos en tu túnica. No, Nicodemo, no vas a entrar al reino de los cielos por eso. Sabes, mucha gente dice, yo pertenezco a una fundación, yo hago filantropía, yo ayudo a mi mamá. Hay gente que cree que es salva porque ayuda a la mamá en la casa. Hay hombres que creen que son salvos porque no son adúlteros. Hay mujeres que creen que son salvas porque el esposo es adúltero. No, me tocó un esposo adúltero, yo tengo una corona ya. No, no es verdad. No es cierto.
Yo voy por la calle, yo recojo los papeles que encuentro y los llevo hasta una basura. Hermano, eso no te salva, pero si lo puedes hacer, hazlo, recógelos. Eso no te salva. Yo no he secuestrado, qué bien, no vas para la cárcel, por lo menos la humana. Pero eso no te saca de la cárcel eterna. El conocimiento sin el Espíritu Santo te convierte en un címbalo que retumba, dice Corintios capítulo 13. Puedes dar tu cuerpo para que sea consumido por las llamas por una buena causa. No tienes amor, no tienes absolutamente nada. Puedes tener un conocimiento que asombre todo, hablar la lengua de los ángeles. No tienes amor, no tienes nada, amado hermano, no tienes absolutamente nada. Puedes dar todos tus bienes para una buena causa, para que se combata el hambre en La Guajira. No tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada. Y me pregunto cuántos, tal vez tú en la mañana de hoy pienses que Dios te va a salvar porque has hecho cosas buenas. Yo en esos carnavales no me emborraché. ¿Y? Solo el Espíritu Santo produce personas espirituales. Solo el Espíritu Santo produce personas espirituales. Amén. Verso 7. Así que no te sorprendas cuando digo, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, estás con los ojos despepitados. Tal vez cuando escuchas que alguien dice, ¿cómo así? Bueno, no te sorprendas, Nicodemo. Que la palabra no te sorprendas no es algo bonito, ¿sabes qué? Está regañando a Nicodemo, lo está insultando. Oye, Nicodemo, esto es básico. No te sorprendas, deberías saberlo, Nicodemo. Eres maestro de la ley, te la pasas metido en la iglesia, mira, deberías estar sabiendo todas estas cosas. No te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Ahora ya no hablo únicamente de Nicodemo, sino de ¿qué? De todos los que sabemos que vienes de parte de Dios. Le está diciendo, mira, Nicodemo, tú estás acá, pero tú tienes una tarea. Debes compartir eso que te estoy enseñando con todos los demás fariseos. Transmite lo que te estoy enseñando. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Los fariseos creían saberlo todo. Los fariseos pensaban que ya nadie podía enseñarles nada. Los fariseos pensaban que tenían todo el conocimiento necesario. Sin embargo, el Señor le dice, sabes, en cuanto al tema más importante, la salvación, no tienes ni la menor idea de cómo opera el Espíritu Santo. No hay manera que lo comprendas. Y 2000 años después, si nos preguntan cómo obra el Espíritu Santo en la salvación de una persona, la respuesta es, no tenemos la menor idea. Cómo el Espíritu Santo viene y toma a un hombre perverso y lo convierte en un hombre que ahora malo bueno, no tenemos la menor idea. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? No lo sabemos, pero lo que vemos es que el fruto de esa obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No es nuestra tarea saber cómo el Espíritu Santo obra. ¿Qué pasa allá? ¿Cómo cambia el corazón? ¿Hay un cambio de corazón literal? ¿Qué sucede allí? No sabemos, no lo podemos entender, no lo podemos explicar, pero podemos evidenciarlo. Los frutos nos van a mostrar si una persona que dice ser espiritual, en verdad es espiritual. Si dice que es espiritual, pero todo lo que hace es carnal, no es espiritual. Amén. Es así de sencillo. Verso 9, pregunta Nicodemo, ¿cómo es posible todo esto? Mira, Nicodemo ahora está, no entiendo, ¿cómo es posible todo esto? Y calla, o sea, ya entró en un punto importante. La verdad que le predicó el Señor Jesucristo, el amor que no calla, lo llevó a un punto donde Nicodemo comienza a reconocer su propia ignorancia, su propia debilidad, su propia incapacidad, que es el estado que el hombre necesita alcanzar para poder llegar a la salvación. Reconocer su incapacidad de ser salvo. Reconocer su incapacidad de alcanzar la vida eterna. ¿Cómo es posible todo esto? Jesús le contestó, bueno, ya ahora sí, entonces te voy a tratar con más cariño, Nicodemo, porque mira, por fin te veo que estás como cogiendo las cosas bien. ¿Dice eso tu Biblia?
La mía tampoco. Mira lo que dice la mía. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. ¿Sabes qué cogió el Señor en ese momento y lo hizo trocitos? El orgullo de Nicodemo. Me está diciendo, mi esposa me cuenta que tenía un profesor en la universidad que les decía, mi bebé de 3 meses entiende esto y ustedes no. ¿Cómo los hacía sentir a todos los futuros ingenieros? Claro, una cosa tremenda. Mira, Nicodemo, tú eres maestro, y dice, un respetado maestro, no por mí, un respetado maestro, la gente te ve, oh, el mal super maestro, llegó Nicodemo, y no entiendes esto. Lo está humillando, está haciendo polvo el orgullo de Nicodemo. Le está diciendo, mira Nicodemo, ¿de qué es lo que te jactas? ¿Por qué eres tan respetado? No sabes nada, no entiendes estas cosas. Y mira cómo sigue hablando el Señor Jesucristo. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. ¿A quién le está diciendo eso? A todos los fariseos, pero está incluido Nicodemo. Nicodemo, tú estás aquí, pero te has negado a creer mi testimonio. Te has negado a creer esto. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Le está diciendo algo tremendo. Le está diciendo, mira Nicodemo, si con las cosas básicas no das, ¿cómo pretendes saber las grandes? Si no sabes sumar, ¿cómo pretendes multiplicar? Si no sabes multiplicar, ¿cómo se te ocurre dividir? No vas a poder hacerlo, Nicodemo. Si no sabes caminar, ¿cómo pretendes correr? Por eso dice por ahí la cultura popular, hay que aprender a caminar antes de correr. Hay gente que quiere correr, no, hermano, camina primero, después de que sepas caminar. Correr es simplemente caminar más rápido. Es lo que está diciendo el Señor acá. Oye, Nicodemo, tú no entiendes esto. Ahora, ¿cómo ve la cultura moderna la respuesta del Señor Jesucristo? ¿Como amorosa? Nicodemo fue a buscarlo en la mitad de la noche, reconociendo que era el rabí, reconociendo que venía de parte del Señor, y el Señor le ha dado una tras otra y tras otra y tras otra y tras otra. Es tremendo. Nadie jamás fue al cielo, verso 13, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Está anunciándole el Señor Jesucristo la manera en que él iba a morir. Y le está diciendo a Nicodemo algo que Nicodemo sabía muy bien. El episodio de la serpiente de bronce, levantada en medio del Éxodo, cuando todo el pueblo se rebeló contra el Señor, y serpientes ardientes, serpientes venenosas que picaban a los israelitas y les hacían arder los pies, un ardor terrible. El Señor le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce, ponla en un palo, y todo el que mire la serpiente será sano. Esa serpiente hablaba de Cristo. El Señor nos habló el antepasado, un mensaje en el Éxodo, eso muy bonito. Mira la cruz. El Señor le está diciendo a Timoteo, Nicodemo, tienes que mirar la cruz. Tienes que mirar lo que va a suceder. Es de la misma manera. ¿Cómo se va a dar esto? No por tu obra. No por tu obra, Nicodemo, porque ¿qué obra hizo el israelita que miró la serpiente y fue sano? Creyó. No hizo nada en sus fuerzas para liberarse del veneno de la serpiente. De la misma manera le está diciendo, no son tus obras, es la fe. La fe. De la misma manera será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pero al mismo tiempo el versículo 15 hace referencia a que la vida eterna es para todo aquel que crea. ¿Y qué pasa con los que no creen? Tienen vida eterna. Y ahí es donde el evangelio se hace odioso para el mundo. Porque la gente que está afuera dice, o sea, o es a través de, como tú dices, de tu Dios, de tu Biblia, de tu Jesús, o no hay manera. Sí. La verdad, sí.
O sea, si yo no dejo mis tradiciones y no dejo mis santos y no abandono el budismo y no abandono aquello y me someto solo a Cristo, entonces me voy para el infierno. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, esa es la realidad. Eres un orgulloso, te van a decir. Eres un orgulloso. ¿Dónde está tu amor? ¿Por qué no nos aceptas como somos? ¿Acaso yo robo? ¿Acaso yo violo? ¿Acaso yo secuestro? ¿Acaso yo mato? Y me dices que si no es a través de tu Biblia, a través de Jesús como lo muestras acá, pero si yo también le oro a Jesús, pero también a María. O sea, me voy a ir para el infierno. ¿Sí? Ahí es donde se acaba la conversación muchas veces. Por eso es que no quiero los cristianos, porque los cristianos se creen mejor que todos. No. Los cristianos saben que somos lo peor de lo peor. Lo vil y menospreciado del mundo, llamó el Señor. Pero la verdad tiene que hablarse porque el amor no calla. Verso 16, sigue hablando el Señor Jesucristo. Pues Dios amó tanto al mundo, y mira qué precioso cambio. Es el Evangelio. Nicodemo está escuchando el Evangelio aún antes de que Cristo sea crucificado. Porque le está hablando de su condición espiritual. Le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, estás perdido. Nicodemo, estás condenado. Nicodemo, todo lo que tú crees no sirve absolutamente para nada. Tienes que creer, tienes que tener fe, porque si no te vas para el infierno. Pero te amo, Nicodemo. El problema con algunos cristianos es que predican hasta el versículo 14. Y dejan a la gente sintiéndose cucaracha de panadería y se van. Se jactan. ¿Te das cuenta? Inmundo, vas para el infierno. Chao. ¿Y cómo lo dejaste? Lo dejé condenadito. Hermano, ¿qué hiciste? Hermano, que lo dejé. Está listo. Está... Mi hermano, paila. Arde porque arde. ¿Sabes quién va a arder? ¿Sabes quién va a arder verdaderamente si sigues en de esa manera? Porque el Evangelio es la buena noticia. ¿Y qué buena noticia? Solamente es que te recuerden que vas para el infierno. Si quiero presentarte la buena noticia del Evangelio, estás condenado, vas para el infierno, ahí te veo. No, el Señor sigue hablando y ahora muestra su amor. Pero es que el amor de Dios no puede ser comprendido si el hombre no entiende primero su condición caída. El amor de Dios no puede ser aceptado, entendido por el hombre, valorado por el hombre, si el hombre no entiende que está condenado, si el hombre no entiende su situación espiritual. Solo hay una buena noticia cuando sabemos las malas. El médico te dice, vas a la consulta de rutina con exámenes, no tienes ninguna sospecha de nada y te dice el médico, oye, qué buena noticia, sabes que encontraron la cura para el Alzheimer. Ah, qué bien, excelente. Bueno, chao, doc. Chao. Te vas para tu casa, no pasa nada, de pronto en unos años estás con Alzheimer y no pudiste hacer nada. ¿No te pareció buena noticia? Pero si el médico te dice, tengo que decirte algo, tienes Alzheimer, te vas a sentir mal, te vas a sentir desalentado, pero te tengo una buena noticia, hay una cura para el Alzheimer. Hay un orden lógico en la predicación del Evangelio. Por eso la gente hoy, la iglesia falla, porque quiere hablar primero, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, y el mundo no quiere el amor de Dios porque piensa que Dios lo ama tal como es. Dios te ama, yo sé, ¿no ves? Mira todo lo que hago y me va bien. Ese es el problema. Yo pensaba que Dios me amaba mucho. Saliendo de las borracheras, pero Dios me amaba. Ese es el problema cuando no se predica el Evangelio como es. Verso 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La palabra Dios significa entregó, lo aportó, lo dio como un don. Lo dio, lo entregó, no se lo quedó, lo dio todo. Nos entregó, Dios sacó a su Hijo y lo puso allá, lo expuso como tal en el altar del sacrificio, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para dar su vida en rescate por el mundo. Hermano, tú tienes que grabarte eso en la cabeza, si no te vas a convertir en uno de los que los deja bien condenaditos. ¿A qué vino Jesús? Para condenarlos a todos menos a mí. No, no es verdad. Dios envió a su Hijo y su Hijo vino para dar su vida en rescate, no vino para condenar. Es importante porque la primera frase está construida de tal manera que lo primero que hace es aclarar lo que no vino a hacer. No vino para condenar. Sin embargo, la venida de Cristo trajo condenación para muchos. Pero no era el propósito. Tienes que entender esto. El propósito del Evangelio no es condenar. Pero, amados hermanos, el Evangelio trae condenación. En Romanos nos dice muy claramente, el Evangelio para algunos es olor de vida, pero para otros es olor de muerte. De vida para los que creen y se salvan, pero de muerte para los que no creen y son condenados. El Evangelio tiene el propósito de salvación. El propósito de la cruz es salvación. El propósito de Cristo es salvación para todo el mundo. Pero no todos se van a salvar porque no todos creen. Amén. Verso 18. Sigue hablando. Porque ¿qué sucede? Le cuentas a la persona, tienes Alzheimer, encontrar la cura para el Alzheimer, vete. No, ¿qué te dice el médico? Ah, bueno, y cura para el Alzheimer. Bueno, chévere. Entonces yo voy a pensarlo. No, no puedes pensarlo. Tienes que arrancar ¿cuándo? Ya. Hoy te tomas la primera dosis. Tienes que iniciar el tratamiento hoy mismo. No, yo creo que yo lo voy a pensar. No, mi hermano, si usted sale y no arranca el tratamiento ya, lo va a coger la enfermedad. Hay personas que han ido al médico y le dicen, tienes un cáncer muy agresivo, hay que empezar quimioterapia ya. O sea, voy a llamar a la clínica para que te esperen y te den tu primera dosis el día de hoy. Toca proceder ya. Bueno, el Evangelio es lo mismo, hermanos. Mira lo que dice aquí, 18. No hay condenación. ¿Hay o no hay? No hay condenación para todo el que cree en Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Y qué cree de Cristo? Lo que nos dijo el versículo 14 y 15. Él será levantado y todo el que crea en Él cuando sea levantado, todo el que crea en la cruz, todo el que crea en el sacrificio, todo el que crea que Jesucristo fue aplastado por sus pecados, que fue sepultado y fue levantado, no será condenado. Todo el que crea en Él no será condenado, no tendrá condenación. No hay condenación para todo el que está en Cristo, para todo el que cree en Cristo. Pero yo hice esto malo, esto malo, esto. No hay condenación. Yo no merezco ser salvado. Tienes toda la razón, pero te van a salvar. Eso es hermoso. No hay condenación, hermanos. Pero, y ahí es donde a la gente no le gusta el pero, porque hay gente que está dispuesta a escuchar el Evangelio intelectualmente, como gente de Atenas. Pablo predicó en el Areópago y unos cuantos se convirtieron. Otros dijeron, oye, ven la próxima semana y cuéntanos un poco más acerca de tu doctrina, de tus enseñanzas. Nos llaman la atención. Oye, háblame la próxima semana acerca más del Evangelio. No, es hoy. El día de salvación es ahora, dice Hebreos. Ahora. Ni siquiera hoy, ahora. Le pone énfasis allá en Hebreos. ¿Por qué? Porque la persona dice, bueno, ¿sabes qué? En la noche miramos y si muere en la tarde, bueno, pero como él alcanzó a poner cita, entonces de pronto queda ahí en lista de espera como en los aviones. No hay lista de espera en el cielo. No es con cupos. No es que, bueno, mira, citaste para la noche para dejar el espacio para orar, para mirar las cosas del Evangelio, para arrepentirte. Entonces te pongo aquí y si alguno de los que están bien se tuerce, te metemos a ti. No, no, no y no. Amén. Por eso el día de salvación es cuando, ahora, hermano, ahora. La persona tiene que arrepentirse cuando, ya. No le dijo el Señor a Pedro, mira, deja las cosas y me sigues. ¿Cuándo te queda bien, Pedro? ¿Cómo estás de agenda mañana, hoy? Una gran pesca, tienes que venderla. No, ya. Mateo, tienes muchas cuentas por cobrar todavía hoy. Sí, es plata, ¿no? Necesitamos plata para el ministerio. Mateo, mañana. No, Mateo, deja todo
y sígueme. Y dejando todo, ¿qué hizo Mateo? Lo siguió. Dejando sus redes, lo siguieron. Ese es el llamado del Evangelio. Ahora, ¿quién produce ese seguimiento? El Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Pero todo el que no cree, así como hay un todo el que cree se salva, hay un todo el que no cree. Ahora recuerda, todo el que no cree ¿en quién? En Él. Vuelve a poner algo que es difícil de aceptar para muchos. Hermanos, solo hay salvación en Cristo. Tú y yo nos llamamos cristianos porque nos hemos identificado ¿con quién? Con Cristo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios que nos identifica como propiedad de Cristo. De Cristo. La gente puede creer en muchas cosas. Bueno, yo creo en el arcángel Miguel. Se va para el infierno. Los judíos que rechazan a Cristo, pero son judíos, se van para el infierno. Eso dijo el Señor. Está hablando a Nicodemo, no está hablando con los gentiles, está hablando con los judíos. ¿Entiendes? Todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. Mira lo tremendo, dice será, ya ha sido condenado. O sea, la persona rechaza el Evangelio, dice, ya es condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Por no haber creído en el Evangelio, por no haber aceptado a Jesucristo. Hermanos, es solo Cristo. Esto es cerrado, tienes que entender esto. Hay un solo camino de salvación. Hay un solo modo de llegar al reino de los cielos a través de Jesucristo el hombre. Hay un solo nombre que se nos ha dado a los hombres mediante el cual hay salvación. Jesucristo, no hay más. Ahora, me parece tremendo que algunos caras veo como, eso ya lo sé. Hermano, esa es la mejor noticia, eso es lo mejor que te puedo predicar. Es Cristo. Te estoy hablando de tu salvación. Te estoy hablando del Cordero. Hay algo, no, más que todavía algunos están en la iglesia con la idea de que el Evangelio, como hablaba con Moisés en estos días, el Evangelio es discipulado, lección número 1 y ya, pasemos a cosas más grandes. Cristo es lo más grande. El Evangelio es lo más importante de todo. Amén. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios, en el unigénito de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Mira la condenación, cómo se manifiesta, qué hecho. La luz de Dios, ¿quién es la luz de Dios? Cristo. La luz de Dios llegó al mundo, vino al mundo. ¿Con qué propósito vino? Salvar al mundo. La luz vino para salvar el mundo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la oscuridad porque las obras de los hombres eran malas. En eso consiste la condenación. Quien no sigue a Cristo, después de que Cristo le llama, y cuando Cristo le llama es el Espíritu Santo obrando allí, no lo hace porque comienza a decir, no, pero es que a mí me gusta bailar mucho. No, pero es que yo tengo planes para ganar mucho dinero. No, pero es que yo tenía pensado, ¿será que puedo primero dar este viaje y luego vengo al cristianismo? ¿Será que primero hago como le he escuchado algunos, bueno, no sé si eso no son testimonios, pero hago una última vuelta y me convierto? No. Esas son personas condenadas. ¿Por qué? Porque aman más las obras de la carne que a Dios. Prefieren las tinieblas. Y la razón que las prefieren dice acá, verso 20. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Cómo saben las personas que lo que están haciendo está mal? Porque la luz viene sobre ellos. ¿Cuál es la luz? La luz del Evangelio, la predicación de la palabra, el no callar la verdad. El amor no calla. El amor le dice al adúltero, eres un adúltero. El amor le dice al mentiroso, eres un mentiroso. Traigo luz sobre tu pecado para que puedas arrepentirte. Pero no nos quieren escuchar porque prefieren seguir mintiendo, prefieren seguir en el adulterio, prefieren seguir en lo que están haciendo.
El amor trae luz y te dice, mira, el evangelio de la prosperidad es una falsa doctrina. Pero quieren apagar el foco rápido porque están contentos con que les prometan riquezas para este mundo perecedero. El amor no calla. Y puedes comenzar a pensar, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy haciendo? Creo que la iglesia está en mora y espero que la Revolución de la Cruz sea el inicio de todo esto, de volcarse a los perdidos, de volcarse a aquellos que están en una doctrina de error, de realmente dejar de guardar silencio por evitar problemas y confrontaciones y entender que el verdadero amor habla, el verdadero amor dice la verdad. ¿Y cómo inicia hablando el amor? Vayamos a Mateo capítulo 4. Versículo 12. Mateo 4, 12. Cuando lo tengas me das un fuerte amén, por favor. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, acuérdate que Juan era la voz que clama en el desierto, hagan sendas derechas para el Señor. El mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento, arrepiéntanse, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, le decía a los que se acercaban a bautizarse. Juan estaba preparando el camino del Señor. Juan era el profeta del arrepentimiento. ¿Por qué, amado hermano? Porque el arrepentimiento es la carretera por la que entra el Espíritu Santo. El arrepentimiento es la carretera por la que llega la salvación. El arrepentimiento provoca, lógicamente, en el hombre la necesidad de la misericordia de Dios, la necesidad de ser restaurado por Dios. Pero ¿cómo se van a arrepentir si no se les habla lo que están haciendo mal? Si tú llegas y simplemente dices, arrepiéntete, arrepiéntete, ¿de qué? ¿De qué? Vamos a llevarlo a un caso en la casa. Digamos que llegas muy tranquilo a tu casa, tranquilo, en verdad tranquilo, no haciéndote el tranquilo, sino tranquilo. Porque... Y entras y te dice tu esposa, arrepiéntete. ¿Qué? ¿Qué pasó? Arrepiéntete. Y pasas y tu hija te dice, arrepiéntete. Y no te hablan. ¿Pero de qué? Arrepiéntete. Que, dicho sea de paso, hago un paréntesis, esposa, si su esposo hizo algo mal, dígale qué fue lo que hizo mal. No le diga, tú sabes. Mi esposa no hace eso, no, pero mira que tú sabes. No sé. Peor todavía, tú sabes. No, dile qué fue lo que hizo mal. ¿Por qué estás molesta? ¿Qué fue lo que sucedió? Dile qué fue lo que hizo mal, porque qué terrible. El Señor va y le dice, Señor, ¿qué hice mal? Esto hiciste mal. El Señor no le dice, tú sabes, y voltea. No, el Señor le dice a uno que hizo mal. Amén. Bueno, cierro paréntesis. El arrepentimiento es fundamental. Sin arrepentimiento no puede haber salvación, amada iglesia. Juan predicó el arrepentimiento. Cuando Juan es encarcelado, versículo 12, Jesús salió de Judea y regresó a Galilea. Verso 13, primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios, por medio del profeta Isaías, había dicho. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Ha brillado la luz. Verso 17. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. Mira, Mateo 4 nos narra el inicio del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Hasta este punto nos ha contado de su nacimiento, nos ha contado de genealogía, pero ahora va a empezar su ministerio. Fue bautizado, fue llevado al desierto, fue tentado, respondió bien a la tentación y ahora va a empezar su ministerio porque quien le estaba antecediendo fue encarcelado. Había terminado el ministerio de Juan el Bautista públicamente hablando, estaba encarcelado y pronto sería decapitado a causa de una petición perversa de Herodías, la hija de la esposa de Herodes, que finalmente no era su esposa porque era esposa de su hermano Felipe. Ahora el Señor comienza a predicar. Préstame atención, aquel que era la encarnación del amor de Dios,
aquel que era la manifestación del amor de Dios, aquel del que se diría y que diría el mismo allá en Juan capítulo 3, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a dar su vida en rescate por el mundo. Comienza a predicar. ¿Por qué? Porque ese era su ministerio. El amor no calla. Él venía a salvar. Y lo primero que dice que es: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. ¿Por qué Jesús no salió simplemente diciendo, y desde entonces comenzó a predicar Jesús, Dios los ama, Dios te ama, Dios te ama, fariseo que te roba, Dios te ama a ti, prostituta, Dios te ama, que tengas más clientes, a ti recaudador de impuestos, invéntate más impuestos, Dios te ama, tú asesino, mata más. Dios, no comenzó a predicar eso, comenzó a predicar ¿qué? Arrepiéntete. Vuélvete de tus pecados, fariseo, vuélvete de tus pecados, prostituta, vuélvete de tus pecados, ladrón, vuélvete de tus pecados, asesino, vuélvete de tus pecados, recaudador de impuestos, corrupto. Y hallarán perdón para sus pecados y heredarán la vida eterna, porque he venido a pagar el precio de su maldad. El evangelio no puede cambiarse. El amor no calla, Cristo no cayó, porque Cristo es Dios y Dios es amor. Él habló y la iglesia tiene que volver a entender que esa es la manera de Dios. Pero es que si yo le digo a la gente de entrada que está mal y sus pecados se van a ir, no quieren saber del evangelio. Hermano, ¿de qué te sirve que llenen la iglesia si es gente que está perdida? A mí se me ha acercado a decirme, Juan, pero ¿no has pensado en suavizar un poquito? Yo la verdad no me considero un predicador duro. Yo miro a los hombres que admiro en el Señor y digo, estos sí predican duro. Yo salgo así en las predicas de ellos. Yo soy un terciopelo. Una motica de algodón, dulcecito. No, en verdad, yo no sé. Pero me han dicho, pero ¿por qué predicas así, Juan? Mira que, hermano, porque es que esa es la verdad. ¿De qué sirve decirles a todos, Dios los ama, Dios los ama? Una vez fue una iglesia en Santa Marta, se llamaba Iglesia Dios es Amor en Acción. Y el pastor todo el tiempo desde que llegué me dijo, hermano, ¿estás sintiendo el amor? ¿Estás sintiendo el amor? Y me perseguía por toda la iglesia, que si sentía el amor. Y yo, sí, se ve el amor, se ve el amor. O sea, todos eran besito para allá y abracito y el amor. Siente el amor, sientes el amor. Lo más importante es que sientas el amor de Dios, el amor de Dios. Fui a esa iglesia porque estábamos ayudando a un amigo mío a presentar una película, creo que era Dios no está muerto. Y bueno, cuando llegó el momento de la película, vi que le comenzaban a repartir perros calientes a todos los que llegaban, niños del acuario. Y bueno, qué bonito, mira el amor. Terminó la película, llegó el momento en que el pastor me dio el dinero para mandárselo a la gente de Bogotá. Y entonces me dio muy poco dinero. Le dije, no, pastor, mire, falta el triple. No, ¿cómo así? Le dije, sí, mire, revise el correo. Este porcentaje se le dejaba a la iglesia de ofrenda y este otro es de la gente de Estados Unidos, que son los de la película. ¿Se le acabó el amor? Y entonces, ¿quién paga los perros que dimos? ¿Y el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Y me quitó el amor, nunca más me volvió a hablar. Ahora, porque es que ese no es el amor genuino. Ese no es el verdadero amor. Es fácil, ¿por qué no ponemos la iglesia a los cariñositos, los hitos cariñositos? Todos aquí, Aquí hay hermanos que estaban dispuestos a disfrazarse de Barney, de Winnie Pooh. Hermano, ahí es, hermanos dispuestos a hacer cosas. Y nos llenamos de amor. Pero ese no es el amor de Dios. El amor de Dios dice la verdad. No calla y habla la verdad. Y la verdad del evangelio es que la gente necesita arrepentirse. Amén. Vi una película que la compartí y espero que la estaba pensando en que la viéramos aquí todos, pero no creo que tengamos el tiempo para la logística para esta semana, pero si lo logro hacer les aviso. Me ministró, que les comenté terriblemente,
La película se llama Audacity, es una película que fue vetada. El canal de ese ministerio con el que estamos, aquí no hay mucho material, Living Waters, les bloquearon el canal en YouTube. Una película que habla de cómo acercarse a los homosexuales, cómo acercarse a la comunidad homosexual. Excelente. Y lograron abrir otro canal y están camuflados. Entonces andan pasando, aprovecha y véala antes de que vuelvan a censurarla. Y vi la película y al inicio de la película, la escena es una muchacha, yo creo que unos 30 años, blanca, bonita, ahí sentada en un carro, hablando por celular, y luego llega un hombre como de unos 80, corpulento, calvo, que se ven las arrugas aquí, eso, y comienza a golpearle el vidrio, abra la puerta, y ella se asusta y comienza a gritar, y déjeme en paz, y él vuelve así, que abra la puerta, intenta abrir la puerta, forcejea, hace así, y ella se asusta con el celular a llamar a la policía, y de pronto vuelve el tipo y rompe el cristal, y ahí arranca la película, unas semanas antes. Y bueno, al final de la película, esta muchacha que estaba comenzando a conocer del evangelio, va, sí, porque si allá voy, me la voy a tirar, pero es que necesito para la predica. No importa, hermano, es una película documental, la puede ver y la va a disfrutar. Presten atención, no se distraiga. Me distrajeron allá atrás. Al final de la película vuelve a salir la misma escena. La muchacha va en su camioneta, ve a este hombre corpulento y lo mira como, uy, qué feo este tipo, y sigue avanzando y se le apaga el carro. Muestran, se quedó sin gasolina, ella llama a su aseguradora, no tengo gasolina, y está tranquilamente relajada, es una calle muy oscura. Ella llama a la aseguradora y llama a la persona que le estaba predicando el evangelio. Oye, mira, he estado pensando en lo que me has dicho acerca del cielo, del infierno, del pecado, y creo que tienes razón. Algún conflicto como el de Nicodemo. Me he comenzado a sentir, la muchacha era lesbiana. He comenzado a pensar que realmente no voy para el cielo. Es una cosa complicada. Y está mandándole el mensaje de voz a su amigo cuando de repente aparece este hombre golpeando el vidrio y dice, abra. Lo primero que uno piensa es la va a violar y justo cuando va a conocer al Señor se va a tirar todo, va a quedar resentida. Pero el hombre golpea y ella grita y se pega contra el otro lado y el tipo vuelve, rompe el cristal, abre la puerta, mete la mano, abre la puerta, ella por favor no me toque, grita fuerte la policía y el hombre la saca, la arrastra y justo cuando saca el carro un tren pasa y ¡pum! Golpea el carro. El hombre le salvó la vida. Ella estaba cómodamente sentada y el tren venía contra ella. Se había varado justo en la carrilera, no se había dado cuenta. Y me ministró tremendamente, porque me hacía pensar en toda la gente que está cómodamente hablando por sus celulares y viene el tren y no se han dado cuenta. Y cuando llegamos a hablarles del evangelio, nos ven con miedo y piensan que queremos hacerles daño. Pero hermanos, hay una urgencia. Viene el tren, viene el juicio. Pueden morir. Este hombre, después muestran ahí la película, lo recrean, salió lastimado porque es que el carro alcanzó a golpearlos. Y el hermano de él dice, mi hermano quería salvarla, pero ella pensaba que le iba a hacer daño, así que él rompió el cristal y la sacó como pudo. Y se salvaron los dos. Pero lo que tienes que comprender, lo que yo veía era, Dios, vamos a hablarles, pero piensan que los odiamos. Están diciendo, déjenos en paz, les golpeamos, mira, no quieren escucharnos, pero ¿qué vamos a hacer? Hay una urgencia, esta urgencia llevó a este hombre a ser odiado por ella, a que lo viera como un hombre tal vez que quería matarla, violarla, robarla, pero él sabía que venía el tren. Él sabía que venía el juicio, él sabía que venía algo malo para su vida, así que se arriesga él mismo. Y pensaba que no solamente sucede con la gente del mundo, sino tal vez con las personas que conocemos y que están en iglesias que no son de sana doctrina, a la que nos acercamos y nos dicen, déjame en paz, ¿por qué me quieres llevar para tu iglesia? ¿Por qué no me dejas aquí? Yo soy feliz, no te metas con mi pastor, no te metas con mi iglesia, no, déjame quieto. Pero hermanos, tenemos que romper el cristal porque es que viene el juicio. Viene el juicio. Y es preferible que nunca nos vuelvan a hablar. Pero hermanos, tenemos que hacer lo que sea para sacarlos.
Prefieres que se vaya al funeral en paz contigo, pero no en paz con Dios. Porque eso es lo que muchas veces hacemos. Se murió y no se arrepintió. ¿Ya para qué? Murió en paz contigo, sí, tal vez habló contigo el día anterior. ¿Y qué, hermano? ¿Y qué? Rompe el cristal. Rompe el cristal. Porque el verdadero amor no calla. Y si sabes que está en peligro, y si tienes la certeza de que el lugar donde está es un falso evangelio, sabes que está condenada esa persona. Sácalo de allá. Pero Juan, puede que nunca me vuelva a hablar, no importa. Es mejor que muera bravo contigo, pero con la posibilidad de que su relación con Cristo sea puesta en orden. Hay una urgencia. Hay una urgencia. Porque esta gente está relajada. Yo pensaba, Dios mío, ella estaba en la cena hablando tan plácidamente, tan tranquila, esperando la grúa tal vez de su seguro. Y el tren venía, el tren se llevó el carro, no iba a frenar. El juicio se les va a venir por sorpresa como en los días de Noé. Y llegó el diluvio y se los llevó. Se les vino el diluvio encima. ¿Qué vas a decir? Pero yo le toqué el cristal. ¿Cuántos vamos si hacemos eso? Oye. Bueno. Finalmente se le trató de decir. Hay que romper el cristal, amados. Hay que romper el cristal. Hay algunos que vamos a sacar y nos van a decir, me hubieras dejado allá, pero no importa. Vamos a salir lastimados si este hombre en la película lo muestran, iba con un cuello ortopédico, medio inconsciente, pero no vale la pena por un alma. No vale la pena correr el riesgo de que no te vuelvan a hablar nunca. No vale la pena eso. ¿No es mejor que no te vuelvan a dirigir la palabra, pero que pueda reconciliarse con Cristo Jesús? ¿No es mejor eso? No me vuelve a invitar, no me vuelve a llamar y trae buenos regalos y siempre es el que hace los asados. Hermano, no importa, no importa. El amor no calla. El amor dice la verdad. El amor se arriesga y yo fui muy ministrado por esa película. Y creo que tenemos que hacer algo. Yo quiero ser parte de una iglesia que le duelan las almas. Y quiero estar rodeado de gente que esté dispuesta a romper el cristal. Y me propongo, si el Señor me lo permite, guiarlos a romper el cristal. Hacia eso vamos. Y ha sido el Espíritu Santo, porque pensaba, ok, la revolución de la cruz, vamos a enseñar teología, va a ser muy bueno para muchos. Y si nos encontramos con que muchos de los que van se dicen, hermano, perfecto, yo ya hice esos cursos. Y en el mismo lugar donde los han hecho ustedes. Y entonces, ¿qué más hay? No, la respuesta está aquí. Hay muchas almas. Hay muchas almas. Hay mucha gente atrapada en falsas doctrinas. Y viene la otra pregunta, ¿y cómo lo hacemos? Porque no es fácil. Lucas, y con esto termino, Lucas 24. Lucas 24. Versículo 45. ¿Lo tenemos? Te pongo en contexto rápidamente porque no te lo puedo explicar todo. Esta es la última narración de Lucas de la aparición del Señor Jesucristo después de su resurrección, antes de ser llevado al cielo. Las últimas instrucciones que registra Lucas. Está el Señor hablando con sus discípulos, los 11. Acuérdense que todavía no había sido elegido el reemplazo de Judas. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Es el Señor el que abre la mente para comprender la Escritura. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día.
También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. 2 puntos. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. El ministerio del Señor Jesucristo inició con el llamado al arrepentimiento y termina con el llamado al arrepentimiento, ministerio terrenal. Amén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. ¿Sabes qué, iglesia? Tú y yo somos testigos de estas cosas. Tú y yo somos testigos de estas cosas. Ahora, verso 49, enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Hay una orden del Señor que está en el Antiguo Testamento y van a ser bendición para todas las naciones. Van a llevar el mensaje, el evangelio a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Van a ir a predicar a todas las naciones que se arrepientan de sus pecados, se vuelvan a Dios y reciban vida eterna a través de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero dice el Señor, pero no se vayan todavía. No vayan a ir a predicar todavía. Quédense quietos hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder, y entonces me van a hacer testigos en todas las naciones del mundo. ¿Y qué hicieron estos hombres durante el tiempo que no había llegado el Espíritu Santo? Se dedicaron a orar. Hasta que no fueron llenos del Espíritu Santo, no salieron a predicar, ir a romper el cristal. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, nos van a meter en la cárcel por vándalos, y tendrían razón. ¿Cómo vamos a ir a predicar? ¿Cómo vamos a romper esos cristales, hermano? Orando. No es tiempo de estar perdiendo el tiempo. El fin del mundo se acerca. El tren para muchos está a punto de golpearlos. Por lo tanto, seamos serios y disciplinados en la oración. Clamemos y supliquemos porque seamos llenos del Espíritu Santo para poder predicar con amor. Porque el amor no calla, para poder predicar la verdad, para estar dispuestos a sufrir agravios por causa de Cristo Jesús. Pero sobre todo, iglesia, para hacerlo de tal manera que el nombre de mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, sea honrado. Si no proviene del Espíritu Santo, como se lo dijo el Señor Nicodemo, provendrá de nuestro esfuerzo. Y lo que viene de nuestro esfuerzo solo reproduce carne. El Espíritu de Dios es el único que puede hacer la obra. Nosotros iremos. No sé cuántos quieran ir, pero yo voy a ir. Yo voy a ir. ¿De qué sirve realmente nuestro paso por esta tierra si nos dedicamos simplemente a ver cómo se pierden y no hacemos absolutamente nada? Creo que cualquiera de nosotros, si estuviera en la situación de ese hombre, rompería el cristal también al ver el tren venir. ¿Qué es más peligroso, el tren o el juicio? Y guardamos silencio. Es tiempo de que la iglesia se levante. ¿De qué sirve tener la gente convocada? No sé cuántos vayan de otras congregaciones si nosotros mismos no estamos dispuestos a ponernos en pie. ¿O qué vamos a decir? ¿Vengan para que vayan? No, vengan y vamos. Vengan y vamos. Esa es la consigna. Amén.